Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 24 minutos faltan para las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta aquí con nuestros panelistas de día lunes para analizar, iba a decir la última semana. No es la última semana todavía, pero casi la última semana de la presidencial. Exactamente. Claudio Alvarado, ya lo escuchan por ahí, analista político, director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, Javiera Arce, analista política. Cientista política. Cientista política. ¿Cómo estás, Javiera? ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Acá. Mal. Oye, mal. Pero a ti te Aquí, tiene mal. aburrida. ¿Qué? No, estoy muy estresada y estoy muy resfriada. Ya, pero estresada, yo te pregunté antes, transparentémoslo, ¿estás estresada por la carrera presidencial o por la tesis? Mi tesis. Ya, ok. No nos confundamos. No nos confundamos. Resignación. Oye, bueno, pero partió anoche la franja electoral. Partamos por ahí. ¿Vieron? Hay una estrategia. Nosotros lo destacábamos al principio con la Claudia. Por un lado, José Antonio Kast mostrándose como soy igual de normal, una persona como de clase, no sé si clase media quiso decir, pero no soy ni cuico, no soy ni nazi, todas esas cosas que se le han dicho. No, pero ojo un tema. Sí. Cuando habló de la señora esta alemana que los cuidó, dijo que no tenía dientes porque los judíos con los que ella había cuidado le habían volado los dientes. O sea, hay una cantidad de sutilezas ahí que hay que ir mirando con harta calma. Y dijo, bueno, mis papás no son nazis, mis papás no fueron a la universidad, se vinieron con mucho esfuerzo. Entonces está echando por tierra varias como informaciones que han salido al respecto sobre cómo su papá era parte de la milicia de los nazis. Eso salió como el Pato Fernández, creo que publicó un artículo sobre eso. Y también para mostrarse como alguien no cuico, porque él es de Win. Sí, de Paine. Bueno, por ahí cerca. Entonces, claro, hay toda una estrategia y que a mí me pareció buena, como tratando de hacer la imagen, pero ahí hay como pequeños elementos que a mí me generan harto ruido. Y la franja de Jara creo que le subió un tono, pero tengo esta impresión de que es más parecida. Yo, para el sí, él no tenía 2 años, no sé, no me acuerdo nada, pero he visto las franjas, pero tengo la impresión de que la franja de Jara es más como la franja del sí. Sí, eso pensé yo. No sé que me llama la atención por el miedo, la política del la política del terror. Sí, como súper dura respecto de lo que significa, a juicio de la candidatura de Jara, lo que gane la derecha. Yo creo que entró ahí a marcar duro. Ahora, insisto, esto es una estrategia que ya estaba tomada, que sacar como a José Antonio Kast. Pero siento que hubo como un cambio de camiseta, en el sentido de que Janet Jara siempre representó desde muy comienzo una historia biográfica. Ella llega ahí y remarca insistentemente su biografía, ¿no? De venir del Cortijo. Me tocó entrevistar en algún minuto y a mí me llamó la atención una frase que ella dice como que su papá a veces para ahorrarse el boleto de la micro, porque era mucho, un amigo lo pasaba a buscar en un camión frigorífico y tenía que dar la circunvalación y él llegaba a la casa casi morado porque venía en este camión, ¿no es cierto?, de frío. Ella hizo en el primer tramo de las primarias el ancla ahí. Y José Antonio Kast mucho más, ¿no es cierto?, como en el miedo de lo que venía si ganaba a la izquierda. Y ayer como que se cambiaron los papeles. Como que el que echó mano a su biografía fue José Antonio Kast y el que echó manos como el miedo fue Janet Jara. No sé cómo lo ves, Claudio Alvarado. Como cambio de camiseta. Coincido sobre todo con el modo en que lo plantea Javiera, ¿cierto? Hay una candidatura, partamos más atrás, hay una candidatura que obviamente está cómoda en segunda vuelta por los porcentajes de los candidatos de la primera vuelta, por lo que indican las distintas encuestas, por los temas que están en el centro de la agenda pública. Todo en principio favorece a José Antonio Kast. Entonces, sabemos que en política, tal como el fútbol, hay que jugar hasta el último minuto, pero en principio las cosas están más favorables para él. Y desde ese punto de vista, claro, nos sorprende que en la franja intente complementar todo ese cuadro con una de las cosas pendientes, las cuales se ha subrayado menos, que son aspectos de su trayectoria biográfica que pueden resultar relevantes, razonables o que le suman, digamos. En el caso de Janet Jara, obviamente la situación es más difícil. Yo creo que hay que partir el análisis desde ahí porque es la otra cara de la moneda. Los resultados de los candidatos de primera vuelta, la falta de lugares donde buscar muchos votos, los temas de la agenda, todo en principio le complican la vida a la candidata de continuidad del oficialismo. Y entonces hay que reconocer que el modo en que ella enfrentaba esta campaña y qué estrategia diseñada no era sencillo. Dicho eso, o sea, partiendo de ese contexto, yo coincido con Javiera, insisto, en que su campaña, su franja, transmite cierta, no sé si la palabra es odiosidad, miedo, pero en cualquier caso, algo que es poco convocante. Me parece a mí, digamos, que es una estrategia arriesgada,
pero también se puede leer como un esfuerzo por afirmar muy fuerte aquella base de apoyo que le permita tener un resultado lo más digno posible. Y no sé cómo se cruza, probablemente la franja por los tiempos estaba preparada de antes, pero también quizás se cruza, tiene que ver con el hecho de que la situación de Eduardo Frei significó, en palabras de Carolina Toá, un golpe anímico para ese mundo, no porque vaya a mover la aguja electoralmente, sino por lo que transmite en términos de élites, de apoyo, de símbolo, y quizás eso también llevó a reforzar, no hay cómo saberlo, una especulación, llevó a reforzar la idea de afirmarse en la mayor medida posible de aquella base que no se nos puede seguir escapando. Pero es una franja efectivamente que para reiterar lo que decía Javiera, evoca más esa lógica del sí, paradójicamente. Ya, pero esa es la parte con la que todos nos quedamos, donde aparece este joven, ¿cierto? Diciendo que a su abuelo lo mataron, que lo mató Krasnov, y que si Kast lo va a visitar primero, y que si Kast gana lo va a indultar. Que yo decía, hemos escuchado Kast reconociendo que lo ha ido a visitar, no sé si... Lo dijo el 2021. Ya, sí. Que lo va a indultar. Sí. Ya, pero el 2021, yo sé que cuando la gente dice una cosa, pero hoy día es otro. Pero lo que pasa es que la estrategia de Kast ha sido quedarse callado. Sí, no ha sido negar lo que ha dicho. Ya, pero también hay otra parte de Jara que creo yo que es interesante. Esa parte que ustedes están describiendo es la parte como del terror, ¿cierto? Ya, pero también ayer subrayó y parte subrayando, hablándole a la gente joven que no ha podido tener su casa con el famoso chao pie. Haciendo también como chao préstamo el símil del chao préstamo de Kast. Ella habla del chao pie, que es una propuesta y ella lo dice en la franja, y dice, es una propuesta de Evelyn Matei para todos ustedes, que le llaman el hipotecazo, no sé qué. Bueno, pero ahí le habla a jóvenes también. Yo pensé, aquí le está hablando no solamente a la gente de Evelyn Matei, sino también a la gente joven, pensando que probablemente votó por Parisi, que digamos gente más desideologizada y que siente que nadie se ha preocupado de ellos, de que tienen el sueño de la casa propia, porque no son tan... ¿Me entiendes? Sí, yo creo que también ahí hay un intento de recoger ese sector de la población. Y lo quiero unir a lo que pasó ayer con el PDG, que hicieron finalmente su consulta en la tarde y que resultó que el 78% dijo que están por votar en nulo o blanco, y por lo tanto no se inclinan por ningún candidato ni candidata, algo que lo había anticipado, que lo había promocionado Pamela Giles durante la semana. Franco Parisi, cuando estuvo con nosotros la semana pasada, dijo, o sea, era bastante claro que no se iban a inclinar. Dijo, yo creo que la mayoría va a inclinarse por un... no sé ese 78% cuántos votos son. Depende también, ¿no es cierto? Pero que no sabemos, no sé si ustedes saben cuánta gente votó. Todavía no se sabe. Que creo que es un dato importante, ¿no? Sí. ¿Te sorprendió? O sea, era como... O sea, me parece... Ella tenía algo parecido a esto también durante la primera vuelta. Y me parece que apunta bien. Ahora el tema es que yo siento, o no sé, o puedo estar muy equivocada, que la gente ya no está escuchando razones. O sea, de hecho, Kast puede mandar un panda y van a seguir votando por él. Ese es el punto. Entonces, como que... ¿Qué significa mandar un panda? Matar un panda. Sí, matar un panda. Yo creí que era un sticker que significaba algo. No, puede matar un osito panda y da lo mismo. Un gatito y va a dar lo mismo porque la gente está completamente impermeable a escuchar razones. Y a mí me parece que eso es lo complejo, porque el estigma es tan fuerte ya entre como la mochila del gobierno y la mochila del Partido Comunista, que tengo la impresión de que por más que Jara haga todos los esfuerzos, y los está haciendo, estoy consciente, lo está haciendo, lo está incorporando, la gente no está escuchando. Y en este plebiscito que hizo de democracia digital Franco Parisi con su partido, era evidente que iban a estar algunos un poquito más inclinados, pero tampoco así como una mayoría abrumadora por Kast, y el resto anulemos, porque en realidad no nos interesa a nadie. Entonces ahí yo creo que es como un poco la profecía que se va a cumplir en 2 semanas. Lamentablemente, yo quiero tener fe, de verdad quiero creer que esto se puede dar vuelta, pero tengo la impresión de que la gente como que no está escuchando. Que ya el partido está jugado. Es que yo creo que lamentablemente sí. O sea, es que te vuelvo a insistir. Uno les dice, ¿sabe qué? Mire, Kast promete pura estupidez. De verdad, lo que está prometiendo esto de como te invito a irte en un avión y págalo tú. O sea, necesitamos 8 años, decía la candidata Jara anoche, para sacar a los 330.000 migrantes.
Es imposible empadronar a toda esa gente. Las medidas son absolutamente estúpidas, absurdas, improcedentes. O sea, no tienen idea de política pública, están súper poco preparados. Tienen a un señor experto en colusiones como asesor de Hacienda. O sea, de verdad, y además, y ahí ha sido súper divertido ver a gente seria, economistas serios como Felipe Larraín y todos descartándose. No, si él es súper buen economista, para no meterse en eso. Pero solo para que Claudio Alvarado haga el contrapunto, porque también es cierto que Janet Jara no tiene tampoco los grandes equipos que tenía la Concertación, esos nombres rimbombantes, ¿o no? Bueno, Claudio Alvarado. Pero bastante mejores. A ver, yo distinguiría varias cosas, pero porque por supuesto no coincido en los calificativos de Javier respecto a muchas de las cosas de la campaña, pero quisiera ir al fondo del asunto. Javiera dice que lo más probable es que esto esté jugado, ¿cierto? Parte de esa base que yo creo que empalma con lo que decíamos al comienzo, desde el punto de vista de los clivajes de la elección, ¿cierto? Oficialismo, antioficialismo, hay una mochila adicional para cierto público sobre la candidatura, digamos, comunista. Pero yo creo que si es que esto se consolida, y con esto me refería al fondo del asunto, si es que este resultado se consolida, yo creo que el gran desafío de las izquierdas, en su amplio abanico, va a ser preguntarse por qué en segunda vuelta esto fue tan inamovible. Insisto, tiene que consolidarse, hay que esperar que se cuenten los votos, pero si eso ocurre, y si ocurre además con los porcentajes que están augurando las encuestas, que también hay que ver si se concretan, va a ser una derrota monumental para la izquierda, y obviamente que eso debiera generar una introspección, porque a mí no me parece casual que las propuestas de Kast, algunas mejor fundadas, otras peor, en fin, podemos discutir, pero a mí no me parece casual que el candidato de oposición gane si es que todo se consolida, con cierta comodidad, dado el modo en que se ha cristalizado el panorama político en los últimos 4 o 5 años. Y yo creo que esa es la reflexión difícil de la izquierda, o sea, salir de la crítica al candidato y a sus propuestas a por qué la gente no cree en nosotros, digo, no en mí, sino que el ejercicio que tiene que hacer la izquierda. Y yo creo que eso tiene explicaciones, y tiene explicaciones que obligan a mirar el estallido social, el comportamiento de la izquierda, la primera convención, el gobierno del presidente Boric. Y yo creo que todo eso va a ser una parte relevante del análisis ex post, porque lo que yo sí coincido, al menos parcialmente con lo que va a entender Javier, es que en esta campaña ha sido tanto más importante que los aciertos de las derechas el modo en que parecieran las izquierdas haber alejado al electorado. O sea, que hay gente que dice en segunda vuelta no, y esto tiene que ver con el electorado de base, con consideraciones más de coyuntura, digamos, práctica, la vida diaria, como con la salida política, y por eso es que la semana pasada la gran noticia fue el posicionamiento del expresidente Frey. Digamos, eso no pasa por casualidad. Sí, yo solo quiero agregar una cosa, es que a mí me preocupa el hecho de que no se distinga sobre propuestas serias con propuestas concretas de resolver problemas tan complejos. Y la liviandad con la que la hoy oposición ha tomado esos temas, a mí me preocupa porque genera falsas expectativas, porque así como te estoy diciendo, yo creo que no tienen ni una capacidad de gobernar, ni una. Y las cosas que se han prometido de verdad lamentablemente son demagogia. Entonces, y por otro lado, hay que poner atención a varias cuestiones. Yo voy a publicar una columna esta semana en El Mostrador sobre tomo como base un artículo que se llama La tercera ola de autocratización, que va explicando con datos de la base de datos Videm cómo van los procesos de autocratización en el mundo. Y analizando el programa de Kast, esto es un ejercicio académico que hicimos ni siquiera con literatura woke. Estamos hablando de Schumpeter, estamos hablando de Sartori, estamos hablando de los clásicos de la ciencia política, analizamos todos los programas de gobierno, entre ellos el del candidato Kast. Y hay varias cuestiones que a mí me parece que son complejas y que lamentablemente, como se han estado agarrando el pelo entre todos y ahí en eso tiene mucha razón Claudio, entre toda la coalición de gobierno, sobre todo estos desaguisados entre las candidatas, los candidatos, etcétera, hay elementos que son claves en esto. Primero, en el programa de Kast, por criterios de eficiencia, se afirma que se va a gobernar por decreto. Eso implica, teóricamente, en términos de relación ejecutivo-legislativo, un reforzamiento del poder ejecutivo. Uh-huh. Eso atenta contra el principio de equilibrio de poderes del Estado. En un segundo orden, el tema de cómo ellos han generado a través de plataformas digitales casi un ejército de bots que es muy parecido a esta como guerra santa que tiene, que llama a ser Agustín Laje, y ya lo vimos con el tema de Patito Verde, estos bots que además, o sea, yo misma he sido víctima un montón de veces de toda esta gente, Neuroc, no sé qué, y es muy desagradable porque el objetivo de ellos ha sido precisamente que todos nos quedemos callados. Entonces, yo creo que más allá de quién gana o cómo ganan,
hay dos elementos que son para mí fundamentales. El primero, que tiene que ver con la incapacidad de generar política pública para gobernar, y lo segundo, que tiene que ver con qué va a ocurrir después con la democracia. Claudio Alvarado. Yo coincido en una cosa y discrepo en otra. Lo que coincido es que efectivamente la campaña en términos generales no ha tenido un alto vuelo a nivel de propuestas. Sí creo que a nivel narrativo, cuando después se revise la campaña, se va a terminar de confirmar como un éxito la idea del gobierno de emergencia en base a 3 prioridades claras que agrupan a la oposición y además le hablan a la ciudadanía. Pero estoy de acuerdo en que faltan propuestas, digamos, de alto vuelo. Pero creo, y aquí parten mis diferencias con lo que dice Javiera, que eso es transversal a los distintos sectores. Pongo 2 ejemplos. La primaria, y Janet Jara hablando de nacionalización del cobre y una serie de cosas que después tuvo que desdecirse, en fin, o sea, esto pasó en todos lados. Y Evelyn Matei, que era una candidatura que sin duda destacaba a nivel programático por su equipo y por la seriedad de sus propuestas, fue destacado también por varios actores. Bueno, ella también cayó en varios momentos en esto, en el último debate, a propósito de las cuentas de luz. De hecho, Kass fue de los pocos que no comprometió perdonazo y Evelyn Matei también cayó en eso. Entonces yo creo que respecto a rasgos demagógicos hemos tenido en varias candidaturas, sobre la cuestión virtual o digamos los bots, en fin, todo lo que comenta Javiera, yo estoy de acuerdo en que hubo un problema y también creo que ha tenido distintas manifestaciones, pero lo que a mí me llama la atención, no puedo dejar de decirlo, aunque con esto obviamente se nos alargaría el debate de modo bastante extenso, es que se habla mucho de la amenaza a la democracia, de los riesgos, y la verdad, y esto yo creo que es el fondo del asunto, volviendo a Eduardo Frei la semana pasada, la verdad es que en Chile el único presidente del último siglo que ha estado en fundado temor de perder su cargo fue Sebastián Piñera, y la primera convención fue un manual de todas las lógicas de los nuevos autoritarismos: riesgo, independencia judicial, concentración del poder. Entonces, cuando me dicen que aquí en Chile hay amenaza a la democracia por la candidatura de oposición, yo la verdad es que digo, pensando en el bien del país, digamos, mucha paja en el ojo ajeno y poca viga en el propio. La oposición actual no amenaza nada, ninguno de sus candidatos, nada. Cierra Javiera. Sí, yo estando de acuerdo con las culturas de las cancelaciones, yo completamente de acuerdo. Si a mí igual me echaron del feminismo, así que no te preocupes. Sí, yo fui expulsada del feminismo, por supuesto, de la izquierda también y todo. Pero ¿Perdón, por el Frente Amplio? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, fui expulsada. Entonces, aquí yo creo que hay un problema, sí, pero yo no me remito solamente a lo discursivo, Claudio. Yo me remito al programa. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner harto cuidado, porque además, cuando hago la referencia a lo que ocurre en Argentina y a lo que ocurrió en Brasil con este gabinete del odio que tenía Bolsonaro, a lo que tiene Argentina, que son estos ejércitos de bombas, donde el primer troll que hay es el presidente de la República, eso genera impactos dentro de la opinión pública y en la configuración de la opinión pública. Entonces, acá, más allá de mirar o no la paja en el ojo ajeno, yo la miro en nuestra propia viga, que yo creo que en parte también gatillamos, y esto tengo una diferencia profunda con lo que plantea Constanza Schoenhaus respecto de la izquierda. Yo creo que la izquierda sí es responsable de muchas de las cuestiones que están ocurriendo, pero yo, como vengo de un sector más ligado como a la centroizquierda, más del PS, tengo una visión bastante más crítica sobre esto y también tengo un temor bastante fundado. 8:54, el tiempo voló. Oye, no alcanzamos muchachos. a hablar de lo que está corriendo en la frontera con Perú. No. Pero Claudio Alvarado, analista político, director del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, y Javiera Arza, politóloga, parte de la red de politólogas de Chile. Muchísimas gracias a ambos por este lunes. Muchas gracias. Muy buen día.